Bienvenidos una vez más, moradores de Desván sobre el Tejado. Mi nombre es Jaime Cano y el día de hoy quiero platicarles sobre mi experiencia leyendo La Corte del Eclipse, el último y esperado libro de la trilogía de Fenrir. Pero, ¿este libro está a la altura del final que esperábamos? Vamos a averiguar. La primera parte de esta crítica será sin spoilers. Aquí comentaré aspectos muy generales sobre la trama, sobre mi propia experiencia leyendo el libro y sobre algunas de las técnicas narrativas que encontré aquí. La segunda parte del video y la parte con spoilers que comienza a partir de este momento la dedicaré para analizar detalles concretos de la narrativa y el argumento, lo que me gustó y lo que no, y lo que pienso sobre el tema general del libro también. El año pasado descubrí El Príncipe del Sol. Me gustó, me interesó la historia, así que me hice con la segunda novela, La Ladrona de la Luna. Esto sucedió poco antes de que se estrenara La Corte del Eclipse, así que era el momento perfecto para leer de un tirón toda la historia. El primer libro me gustó bastante por su world building y por esta sensación de aventura juvenil. Por otra parte, lo que me llamó la atención del segundo fue la evolución de los personajes y la introducción de algunos nuevos, como Lyra, que es hasta ahora mi villana favorita de Fenrir. Además, la batalla en este segundo volumen me pareció muy buena, porque creo que la autora aprovechó bastante los elementos de su propio mundo para darnos una experiencia muy satisfactoria. Las situaciones entonces en La Ladrona de la Luna son muy imaginativas y se aprovechan al máximo los poderes tanto del Sol como de la Luna, e incluso llegamos a conocer algunos nuevos. Si bien estos dos primeros libros me parecieron adictivos hasta cierto punto y por supuesto muy entretenidos, el tercero debo admitir que me costó mucho más tiempo terminarlo. Y no porque el libro se haya complicado, pues narrativamente sigue siendo en la misma sintonía de los anteriores, sino más bien que el ritmo se ha vuelto mucho más lento y el argumento más pesado. ¿Es esto necesariamente malo? En realidad no, pero en ciertos momentos de la novela, sí. La historia de la corte sitúa a nuestros personajes principales en los territorios sureños de la Nación del Sol y en Lestra, la isla de donde provienen los rebeldes que quieren matar al rey Emil. Menciono que el ritmo es lento porque las investigaciones de los protagonistas en el territorio enemigo toman bastante tiempo en desarrollarse. Si pudiera comparar el ritmo de esta historia con la de otro libro de corte fantástico, sería con Las Dos Torres del Señor de los Anillos. Pues en ambas historias vemos un progreso muy lento de la situación en los dos primeros actos, hasta que de pronto, ¡pum!, todo estalla en el tercero. Es donde se suceden todas las acciones y se solucionan también todas las subtramas. Al final de La Corte del Eclipse, por supuesto, tenemos una gran batalla, al igual que en los dos libros anteriores. Y esto no es un spoiler como tal, ya que veíamos venir esta guerra entre Alarielle y Lestra desde el principio. Por otra parte, también quiero mencionar que el argumento, aunque me pareció pesado, no quiere decir que sea aburrido. Al contrario, es una novela sumamente divertida que nos mantiene expectantes al final de cada capítulo. Lo que es pesado más bien es todo lo que involucra el mundo psicológico de nuestros personajes. Ya no estamos ante los mismos chicos inocentes del primer libro, sino que aquí todos han sufrido tragedias muy grandes y están lidiando con sus propios demonios además. La verdad, perdí la cuenta de cuántas veces uno de los personajes está llorando, porque esto se vuelve muy recurrente. Y vaya que esos sentimientos están justificados. Pero debo admitir que en algunas partes siento que sí se llega a un dramatismo un tanto exacerbado, llegando incluso al melodrama. Además, se nota que este libro tiene una mayor libertad creativa que los anteriores, especialmente en cuanto a la extensión, que es un aspecto que juega a favor de la autora, pues puede mostrarnos más de su mundo y de sus propios personajes que se nota que ama tanto. De esta manera, conocemos más sobre la mitología de este mundo, sobre su magia, su política e incluso la moral que está manejando la autora. Sin embargo, al mismo tiempo esos aspectos vuelven innecesariamente largo el libro. De hecho, siento que hay menos sucesos que conforman la trama principal que lo que vimos en los otros dos libros anteriores, que se leían mucho más rápido y eran mucho más cortos. Además, otro aspecto muy importante es que por desgracia la narrativa no está pulida. Encontré algunos errores ortográficos a lo largo de algunos capítulos, pero más importante todavía es que encontré errores de estilo muy graves, que si bien se notaban desde los dos primeros libros, aquí parece que solo han aumentado. Por ejemplo, uno de los errores más recurrentes es el uso constante y repetido de muletillas. Esto ya lo había comentado en mi video sobre La Ladrona de la Luna,
en donde de pronto todo mundo está chasqueando la lengua y eso se repite una y otra vez. Pues bien, en La Corte del Eclipse pasa lo mismo, aunque en esa ocasión se añaden otros. Por ejemplo, todos los personajes ponen los ojos en blanco en alguna ocasión. Por ejemplo, al final también se vuelve muy recurrente la frase "se mordió la parte interior de la mejilla", lo que me hace pensar en los diferentes momentos de escritura de Clau, claramente divididos por la aparición de esas frases de cajón. Otro aspecto narrativo muy recurrente, y la verdad innecesario, es la repetición de 3 palabras para darle énfasis a algo. Ese énfasis puede conseguirse narrativamente de otras maneras, pero al ser tan formulaico y tan repetitivo pierde el efecto rápidamente, y esto ensucia un poco la prosa. En cuanto a Claudia como autora, sigo entusiasmado por la forma en cómo ella crea personajes que hace que te caigan bien. Además, otro aspecto positivo de sus historias es que construye bien a los villanos. Tienen motivaciones y no se sienten planos en realidad. Podrán ser malévolos, pero siempre tienen una razón importante detrás de sus acciones. Sin embargo, debo admitir que yo esperaba algo más para el final. En mi opinión, La Corte del Eclipse se queda por debajo de los otros 2 libros. Y en cambio, La Ladrona de la Luna es mi libro favorito de la trilogía. Pero díganme, ¿cuál es el favorito de ustedes? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Ahora sí, vamos a empezar con la segunda parte de este video, así que, se los advierto, se vienen spoilers muy importantes. Ahora sí, vamos con los detalles específicos de la obra. Para empezar, y puede que esto sea solo un capricho mío, pero esperaba mucho más de la participación de Hilaria en este libro. Yo suponía que Lyra escaparía en algún momento y se aliaría a la Corte del Eclipse o algo así, pero a fin de cuentas la aparición de ella solamente queda reducida a un capítulo y a cerrar una subtrama que tenía pendiente Bastian. Y eso es todo. Y bueno, independientemente de la aparición de Lyra y lo corta o trascendente que haya sido, desde el primer libro se nos hacía énfasis entre la rivalidad de Alarielle e Hilaria. Así que creí que en algún momento esto se iba a volver a retomar, pero se firma un tratado y se hace un baile incluso, así que la situación creo que se da por hecho muy rápido. Intuimos que sí, las cosas van a mejorar, pero yo esperaba que fuera una progresión, digamos, un tanto más orgánica, más visible en la historia, y que no sea solo como que, oh sí, nosotros ya lo estamos arreglando y las cosas se van a poner bien en un futuro. Evidentemente, Clau quería poner el foco de atención en Lestra en esa ocasión. Y sí, resulta muy interesante explorar este territorio tan inhóspito en donde van a dar todos los exiliados de ambos reinos. Sin embargo, creo que se desperdició la oportunidad de utilizar a Hilaria para que participara también en la batalla final, y así que las 3 naciones al fin lograran una unidad después de la guerra. Ahora hablemos sobre los personajes. En cuanto a Emil y a Elion, realmente siguen en la misma sintonía del libro anterior. No hay en ellos una evolución tan marcada como la vimos en La Ladrona de la Luna. En esa ocasión no hay una evolución como si la vimos en La Ladrona de la Luna por parte de ellos dos, sino que más bien están lidiando con las consecuencias de todo lo que vivieron en ese segundo libro. Así pues, ese tercer libro trata más bien sobre cómo ellos lidian con esas consecuencias y cómo las resuelven al final de sus arcos de personaje, los cuales, sí, me gustaron, están bastante correctos, así que todo bien con ellos dos. Quienes sí se ganaron mi cariño progresivamente desde el inicio del primer libro hasta el final de este, fueron Ezra y Bastian. Ezra, que al principio me parecía el personaje más plano y desabrido del mundo, realmente terminó siendo bastante carismático. Y Bastian, por otra parte, bueno, ustedes ya saben, es Bastian y sigue siendo muy Bastian en este libro. Además, argumentalmente hay algo muy importante con esos dos personajes, y es que considero que Clau logra algo que incluso muchas producciones hollywoodenses fallan en tratar de reflejar. Y es que esos personajes, al ser abiertamente homosexuales de la comunidad LGBT, están muy bien planteados aquí, porque no los vemos como representantes de un colectivo, sino como personas, como personajes tridimensionales, con miedos, con errores, con sus propios caminos, con detalles tan pequeños que los vuelven muy ricos en realidad. En cuanto a Mila, me agrada la relación que va formando poco a poco con Bria, con esta pequeña rebelde. También está su relación con Rhea, pero considero que es algo plana en comparación con la de Ezra y Bastian.
De hecho, entre Mila y Rea no veo cómo es que surgieron estos sentimientos tan fuertes que dicen sentir una por la otra. Al menos no más allá de la atracción física tan fuerte que sienten mutuamente. Así que creo que esa relación pudo desarrollarse un poco mejor. Ahora, hablemos de los extremos en cuanto a evolución del personaje en esta historia. Y estos están representados por los dos hermanos Lloyd. Empecemos por lo bueno. Gianna me sorprendió mucho en el segundo libro, y en este tercero no hizo más que seguirme sorprendiendo. En el primer libro, Gianna me parecía un personaje casi sin personalidad, casi como si fuera de relleno, y no empaticé nada con ella. Pero en el segundo libro, cuando conocemos toda su historia previa, toda su relación con Marietta, su madre, en verdad que ese personaje dio un giro de 180 grados. Y es que en ese tercer libro vemos cómo ahora sí se está emancipando poco a poco de su madre, cómo empieza a imponerse y a tomar acciones por sí misma. Considero que este tema de la madre devoradora que quiere meterse en los aspectos de la vida de sus hijos todo el tiempo es algo que todavía se ha tratado muy poco en la literatura. Y con Gianna me parece que es un ejemplo perfecto para entenderlo. Si bien se lleva al extremo en algunas ocasiones, es una forma muy adecuada de tratar el tema. Por eso considero que Gianna es el personaje más desarrollado de todos a lo largo de esta historia. Y debo admitir que el final que tiene Marietta Lloyd me dejó helado en realidad. Fue algo que no me esperé, no esperaba leerlo en un libro de literatura juvenil y es algo bastante fuerte, incluso algo macabro también. Además, el final de Marietta plantea la ambigüedad que parece que va a seguir en Gianna por toda su vida. Pues es una gran sanadora, es alguien que nació para curar personas, pero al mismo tiempo ha matado con sus propios poderes. Al final, Gianna tuvo un desarrollo tremendo de personaje, y lo digo en todos los sentidos posibles. Por otra parte, está su hermano, Gabriel, y ahí está, solamente. A lo largo de todo el libro, su función es proteger a Emil y nada más. No hay absolutamente ningún desarrollo de su parte. No conocemos su mundo interior, sus motivaciones. No hay ningún efecto que él tenga en la trama en realidad. No afecta en nada. Y de hecho bien podría estar ahí o no y no pasaría absolutamente nada. Al final de la historia solo sabemos que lo ascendieron de puesto y bien por él, supongo. Pero a nosotros como lectores sí nos quedó a deber. Y bueno, supongo que entre tantas subtramas que tenían que resolverse, Cloud decidió que uno de sus chicos tenía que sacrificarse, y por desgracia Gabriel fue el elegido. Ahora analicemos uno de los aspectos que más me gustan en este tipo de historias: los villanos. Un buen héroe se mide por la grandeza de su villano, uno que debe tener motivaciones verosímiles para que no se sienta como un villano plano de caricatura. Y como mencioné antes, Cloud escribe muy bien a sus villanos. Sin embargo, hay ciertos detalles que debo mencionar. Empecemos con el superior Oren. Este es un personaje que ha estado prácticamente desde el nacimiento de Emil y siempre ha deseado derrocarlo. Oren es un personaje que lo perdió todo por la familia Solerian. Su familia, su trabajo, fue expulsado a Lestra por culpa de ellos, así que tiene bastante odio contenido. Y estas son realmente muy buenas motivaciones. Sin embargo, hay un error aquí, y es que todo esto, es decir, toda la historia previa de Oren, la conocemos ya muy tarde en el libro. A lo largo de los 2 primeros actos del libro, únicamente lo vemos como un malo muy malo, y no se siente en realidad que haya un motivo extra detrás. Sí, sabemos que Emil lo hirió, pero digamos, toda esa parte más rica del trasfondo que tiene Oren no lo conocemos hasta muy tarde. Y eso pasa con el segundo gran villano de esta historia, que es Arión. Al fin, descubrimos quién es el príncipe que quieren poner en el trono de Alariel, y no es otro que el hermano de sangre de Emil. Incluso se parecen físicamente. Este es un chico que fue manipulado por Oren desde un principio. Sin embargo, con él pasa exactamente el mismo problema que con Oren, solo que más intensificado todavía. A Arión lo conocemos ya hasta la batalla final. Es decir, es nuestro villano principal, el gran motivo de este libro, y de pronto parece que aparece de la nada. Intuimos que sí estuvo ahí, había ciertas pistas, pero no del todo claras, por lo que esta revelación realmente se siente como un motivo un tanto forzado.
Considero que si hubiéramos conocido a Arión desde, no sé, la mitad del libro, nosotros como lectores hubiéramos tenido más oportunidad de conocerlo y de procesar esta idea. Pero meterlo al final de la historia simplemente no funciona, se siente muy forzado. Y recalco, es un buen personaje, es una buena idea, pero no está del todo bien ejecutada. Y además, hablando de momentos abruptos en la historia, que es algo que ya se veía desde los otros libros anteriores, hay una parte que es la muerte de Arthas, el antiguo rey de Alarielle y padre de Emil. El caso con él es que quiere defender a Ezra en algún momento y solamente se interpone para que le corten la cabeza. Y eso es todo. De igual manera, no tenemos ese momento previo para empatizar, para sentir que hay tensión en él, sino que simplemente aparece para que muera y punto. Recordemos que para que una historia esté bien contada, no importan solamente los sucesos que pasan, sino el cómo nos los cuentan. En La Corte del Eclipse hay muy buenas ideas realmente, pero considero que si hubieran estado pulidas un poco mejor, el libro hubiera sido mucho mejor también. Por otra parte, en cuanto a los aspectos positivos del libro, creo que la progresión constante en el tema principal, que ya hasta el final del libro conocemos, estuvo muy bien ejecutado. Ese tema principal es que cada uno de nosotros podemos elegir a nuestra familia. Sin importar los lazos de sangre que nos unan, realmente son las personas que queremos, las personas con las que decidimos convivir, aquellas que se vuelven más cercanas con nosotros. Para reflejar esta idea, desde el principio hemos visto cómo varios personajes se sienten un tanto ajenos, ya sea a su mundo, a su familia de sangre, y buscan este apoyo en sus amigos. Los amigos se convierten en la verdadera familia de estas personas. Y realmente, después de leer el final, me di cuenta de que todas estas pistas sobre el tema ya estaban bien planteadas desde los 2 libros anteriores. Y ahora, esto no es solamente una moraleja bonita y ya, sino que como tema central de una trilogía, es algo que le da bastante unidad a los 3 libros. Para terminar, solo diré que aún después de todo, le tomé mucho cariño a Fenra y a sus personajes, y agradezco que historias como estas se escriban en Latinoamérica. Además de ello, Clau ha dado un pequeño paso hacia adelante también al momento de mostrarnos y plantearnos, a veces de manera muy cruda, algunos temas tabú de los que todavía tenemos miedo de hablar. Y a fin de cuentas la literatura también sirve para esto, para abrirnos la mente a otras posibilidades, para ver el mundo con otros ojos. Y en ese caso, Clau lo ha hecho muy bien. Pero dime, ¿qué te ha parecido el libro a ti? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos hasta la próxima, moradores.